Bienvenidos una vez más a este espacio que tanto disfrutamos compartir con ustedes. Hoy, como bien saben, nos sumergimos de lleno en un tema que ha estado vibrando en las redes sociales, en las conversaciones de café y en la imaginación de miles de fans alrededor del mundo. Sí, estamos hablando de esa conexión que trasciende la pantalla, esa química que nos hizo suspirar y esa relación que ha sido objeto de innumerables especulaciones. Como nuestro titular ya lo adelantó, vamos a desgranar esas palabras que resonaron con fuerza. Le quiero mucho, pronunciadas por la talentosa Demet Özdemir, refiriéndose al carismático Can Yaman. Este dúo dinámico que nos regaló momentos inolvidables con su interpretación en la exitosa serie Erkenci Kuş, ha sabido mantenernos enganchados a sus vidas incluso mucho después de que las luces del set se apagaran. Las plataformas digitales, las revistas del corazón, los portales de noticias del espectáculo, todos han intentado descifrar los misterios de su vínculo. Y aquí, en nuestro canal, nos dedicamos precisamente a eso, a poner sobre la mesa toda la información disponible, a analizar cada detalle, cada declaración, para comprender la profundidad de ese le quiero mucho y la verdadera naturaleza de su relación. Así que si ustedes son devotos seguidores de Demet y Can, o simplemente disfrutan del apasionante mundo del salseo de las estrellas, quédense con nosotros porque este análisis les va a fascinar. Y antes de que se nos olvide lo más importante, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les animamos encarecidamente a darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para que no se pierdan ni un solo contenido. Prometemos seguir ofreciéndoles las historias más jugosas, los análisis más profundos y, por supuesto, mucho entretenimiento. Ahora sí, vayamos al grano. Esa simple frase "le quiero mucho" pronunciada por Demet Özdemir sobre Can Yaman, dista mucho de ser una declaración trivial. Se deslizó en el contexto de una entrevista, casi como una revelación íntima, y rápidamente encendió las alarmas de la prensa y por supuesto de los fans. Ustedes ya conocen la dinámica, un comentario así, viniendo de dos figuras tan prominentes y tan queridas, es como arrojar combustible a una hoguera. ¿Quién no recuerda la inolvidable pareja que conformaron en Erkenci Kuş? Sanem y Can, un amor de verano que trascendió las fronteras turcas y se convirtió en un fenómeno global. La química que desbordaban en pantalla era tan palpable, tan genuina, que resultaba imposible para la audiencia no imaginar que existía algo más allá de la mera ficción. Demet Özdemir, una actriz consolidada con una carrera impresionante y un talento innato, y Can Yaman, el galán turco que ha conquistado el mundo con su magnetismo y su deslumbrante físico, se catapultaron a la cima de las parejas más comentadas del momento. Cada mirada cómplice, cada gesto sutil, la intensidad de sus escenas románticas, todo invitaba a la fantasía de una relación sentimental que se extendía fuera de los focos. Y seamos honestos, ¿a quién no le gusta permitirse una pequeña dosis de ensueño? Fue en aquella famosa entrevista cuando Demet, con una naturalidad que dejaba entrever una profunda emoción, pronunció esas palabras: "le quiero mucho". Para muchos este fue el punto de inflexión, la confirmación de lo que venían sospechando y deseando. No es lo mismo expresar un "es un buen colega" o "lo aprecio mucho". La conjunción mucho añade un peso emocional considerable, una carga que fue precisamente la que impulsó la noticia alrededor del globo en cuestión de minutos. Sin embargo, como bien sabemos, el fascinante mundo del espectáculo es a menudo un intrincado juego de apariencias, percepciones e interpretaciones. Las declaraciones públicas, especialmente en el fragor de la fama, pueden tener múltiples lecturas. ¿Qué era lo que realmente quería transmitir Demet con esas palabras? Se trataba de un cariño profundo de amistad, el respeto mutuo que florece entre compañeros de profesión después de compartir tantas horas de trabajo y tantas emociones intensas. ¿O era, quizás, una sutil alusión a un sentimiento romántico que preferían mantener en un plano más discreto? Profundicemos en el contexto de aquella entrevista. Demet estaba respondiendo a preguntas sobre su relación con Can, y la propia naturaleza de la pregunta ya venía cargada con la expectativa generada por el fenómeno de la serie. Ella, en un tono que algunos describieron como ligeramente tímido, quizás incluso un poco avergonzado, pero indudablemente sincero, pronunció la frase en cuestión. Si ponemos atención a su lenguaje corporal, a esa leve evasión de la mirada directa por un instante, al sutil rubor que asomó en sus mejillas, todo parecía indicar que esas palabras brotaban del corazón. Can Yaman, por su parte, ha sido históricamente un poco más reservado en lo que respecta a su vida privada. Aunque ha tenido relaciones que han sido del conocimiento público, su forma de referirse a ellas tiende a ser más prudente y controlada.
No obstante, en innumerables ocasiones ha elogiado a Demet, destacando siempre su profesionalidad, su talento indiscutible y la excepcional conexión que experimentaron trabajando juntos. Jamás ha negado la buena relación que mantiene con ella, e incluso, en diversas ocasiones, ha sonreído y ha ofrecido respuestas evasivas pero siempre positivas cuando se le ha cuestionado sobre su vínculo con Demet. Lo que es innegable y constituye un hecho irrefutable, es que la relación entre ellos trascendió las fronteras de la ficción. Después de Erkencikus se les vio juntos en eventos sociales, compartiendo momentos en sus respectivas redes sociales, y esa complicidad que tanto admirábamos seguía intacta. No se trataba de la típica relación de compañeros que se desvanecen al finalizar un proyecto. Había algo más, una conexión especial que los fans no solo apreciaban, sino que seguían con una dedicación casi obsesiva. Y es que, seamos completamente sinceros, ver a dos personas con una química tan explosiva en una serie, que además se llevan estupendamente fuera de ella, es un verdadero regalo para los seguidores. Nos permite mantener viva la llama de la fantasía, nos permite creer en esas historias de amor que parecen capaces de traspasar la barrera de la ficción y materializarse en la vida real. La admiración de los seguidores se dispara, y como consecuencia, la atención mediática se intensifica exponencialmente. Pero, ¿qué significa realmente una frase como «le quiero mucho» en el contexto de la relación entre dos figuras tan expuestas al escrutinio público? Las interpretaciones son múltiples y fascinantes. Podría englobar el cariño profundo y sincero de una amistad sólida, forjada en la intensidad de un rodaje exitoso y en la camaradería compartida. Podría representar el aprecio genuino por un colega de profesión extraordinariamente talentoso, con quien se ha tenido la inmensa fortuna de trabajar y con quien se han vivido experiencias inolvidables. O efectivamente podría ser el indicio sutil pero significativo de un sentimiento más profundo, un amor que aún no se ha definido públicamente o que por motivos diversos, se prefiere mantener en la esfera más íntima. Lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza es que el vínculo entre Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda alguna, especial. Las imágenes que han trascendido, las entrevistas concedidas, los testimonios de personas cercanas a ambos, todo converge para indicar que existe un respeto mutuo profundo y un cariño genuino. Y cuando una actriz de la talla y la trayectoria de Demet Özdemir se permite utilizar una frase tan cargada de significado emocional como «le quiero mucho» para referirse a un colega y compañero de reparto, es natural que el mundo entero preste atención. Recordemos que ambos son jóvenes, sumamente exitosos y, sin duda, muy atractivos. Se conocieron en un punto álgido de sus carreras, cuando ambos estaban en la cima del éxito, y compartieron la experiencia de protagonizar una de las series turcas más influyentes y exitosas de los últimos años. En estas circunstancias es fácil y comprensible que surjan sentimientos. La cercanía física constante, la interpretación de escenas románticas cargadas de pasión, la intensidad inherente a un proyecto de esta magnitud, todo puede convertirse en el caldo de cultivo perfecto para que nazca algo más que una simple amistad. Además, es crucial tener en cuenta las particularidades de la cultura turca y la forma en que las relaciones personales se manejan y se comunican públicamente. En muchas ocasiones, la discreción es una virtud muy valorada, y las declaraciones públicas pueden ser más sutiles y veladas de lo que podríamos esperar en otras culturas. Por esta razón, una frase como «le quiero mucho» puede adquirir un peso y una resonancia mucho mayores de lo que a primera vista podríamos llegar a pensar. Y no podemos, bajo ningún concepto, obviar el papel fundamental que desempeñan la prensa y los medios de comunicación en la construcción de estas narrativas. Ellos son verdaderos expertos en leer entre líneas, en descifrar los gestos más sutiles, en buscar el titular jugoso que atraiga la atención y, sobre todo, en alimentar la curiosidad insaciable de los fans. Cuando una estrella de la magnitud de Demet Özdemir pronuncia algo así, se crea una historia, y esa historia, por supuesto, se magnifica a través de todos los canales disponibles. Las redes sociales se inundan de comentarios, de especulaciones sin fin, de teorías elaboradas por los seguidores más apasionados. Y es que al final, a todos nos encanta creer en las historias de amor, y mucho más si están protagonizadas por nuestras estrellas favoritas. La frase «le quiero mucho» de Demet Özdemir sobre Can Yaman se erigió como un símbolo potente de esa conexión que la audiencia percibía de forma tan vívida. Fue la chispa que encendió definitivamente la llama de la especulación, pero sobre todo fue la manifestación de un cariño que, independientemente de su naturaleza exacta, era indudablemente evidente y palpable. Ya sea un amor de amigos que se ha fortalecido con el tiempo, un amor de hermanos profesionales forjado en la adversidad y el éxito compartido,
o un amor de película que milagrosamente se ha escapado a la vida real, lo cierto es que ese "le quiero mucho" resonó con tanta fuerza porque emanaba de una conexión auténtica y real. Y es que la magia de Erkenciskus no se quedó confinada a las pantallas de televisión. Esa magia se extendió de manera casi inexplicable a la relación de sus protagonistas, creando un aura de misterio, de afecto y de complicidad que ha mantenido a los fans en un estado de constante expectación. Demet Özdemir, con esa declaración tan significativa, nos ofreció una pequeña ventana hacia ese universo privado, una ventana que al asomarnos por ella, nos invitaba a seguir creyendo en la hermosa posibilidad de que algo extraordinario y duradero había surgido entre ellos. Para recapitular y poner punto final a este apasionante análisis, la declaración de Demet Özdemir de que "le quiero mucho" a Can Yaman se ha consolidado como uno de los temas más recurrentes y comentados en torno a la compleja relación entre ambos. Si bien la naturaleza precisa de este profundo afecto puede seguir siendo objeto de interpretaciones y debates, lo que resulta innegable es la poderosa conexión y el sincero afecto mutuo que palpita entre ellos. Una conexión que no solo cautivó a millones de espectadores en su momento, sino que continúa siendo una fuente inagotable de conversación y especulación en el universo del entretenimiento. Ha sido un verdadero placer desgranar este tema tan fascinante con todos ustedes hoy. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado de este análisis tanto como nosotros y que les haya parecido tan interesante y revelador como a nosotros nos ha resultado investigarlo. Ahora, la palabra pasa a ustedes. Nos encantaría conocer su opinión al respecto. ¿Qué creen ustedes que significó ese "le quiero mucho"? ¿Fue una declaración de amor romántico, un profundo afecto de amistad, o quizás un sentimiento intermedio que aún no ha sido completamente definido? Déjenos sus comentarios, sus pensamientos y sus teorías aquí abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir estas apasionantes cuestiones. Y si han disfrutado de este vídeo y de nuestro análisis, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y mucho más contenido que les fascinará. Hasta la próxima aventura del entretenimiento.